En esta clase vamos a empezar a ver las consonantes, concretamente vamos a ver primero las oclusivas. No hay que tener miedo con todos estos nombres de la fonética, oclusivas, aproximantes, fricativas. No hay que tener miedo por varias razones. Primero porque lo vamos a ir explicando poco a poco qué son estos nombres y segundo y principalmente no explicamos, no decimos, no mencionamos estos nombres simplemente porque queda interesante, sino porque realmente los nombres son útiles. Los nombres nos dicen cómo se pronuncian estos sonidos, ¿no? Es decir, los nombres nos están diciendo muchísima información, por eso es conveniente aprender o al menos entender los nombres, porque las consonantes se llaman como se llaman. Dicho eso, las oclusivas tenemos que son 6 fonemas y estos 6 fonemas se pueden realizar como 9 alófonos. Ya explicamos en la clase anterior la diferencia entre fonemas y alófonos, la diferencia y bueno, la relación que tiene esto, ¿no? En cualquier caso, si no te enteraste muy bien en la clase anterior, lo vamos a seguir viendo en estas 4 clases sobre las consonantes. Hecha esa introducción, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver algunos conceptos importantes sobre las consonantes oclusivas. Vamos a ver concretamente la primera serie de consonantes oclusivas, la P, la T y la K. Esta es la serie de oclusivas sordas. El concepto de sordo también lo explicamos en la clase anterior, es decir, cuando no vibran las cuerdas vocales. Luego vamos a ver la serie sonora B, D, G y por último vamos a ver los alófonos de B, D, G, es decir, las diferentes formas en las que se pueden pronunciar los fonemas B, D, G. Vamos a empezar con la información más importante de las oclusivas, cómo y dónde se producen estos sonidos. Aquí tenemos esta tabla con las consonantes del español. Y en esta clase lo que vamos a ver son las líneas coloreadas, es decir, la fila verde, que son los fonemas, y la fila amarilla, que son los alófonos, concretamente los alófonos de los fonemas sonoros. Los fonemas sordos siempre se pronuncian igual, son los fonemas sonoros los que tienen diferentes pronunciaciones dependiendo del contexto. Eso lo aprenderemos en esta misma clase. Entonces tenemos esta tabla, como digo, y como en cualquier tabla tenemos dos ejes. El eje horizontal, es decir, dónde se produce el sonido, en qué punto de la boca, y luego el eje vertical, cómo se produce el sonido. Aquí nuevamente tenemos muchos nombres que quizá puedan parecer difíciles, pero como digo, vamos a estar explicándolos a lo largo de todas estas clases. Como es la primera vez que vemos esta tabla, vamos a hacer una breve explicación. Como vemos en algunas celdas, por ejemplo en la primera, oclusiva bilabial, tenemos dos sonidos, dos fonemas en este caso. Entonces tenemos el primer fonema que es P y el segundo fonema que es B. Cada vez que en una celda tenemos dos fonemas, vamos a tener siempre, por supuesto, un fonema en el lado izquierdo y un fonema o un sonido en general en el lado derecho. Siempre el sonido que hay a la izquierda es el sonido sordo y el sonido que hay a la derecha es el sonido sonoro, es decir, vibran las cuerdas vocales. Y por si te lo habías preguntado, realmente, en este caso que estamos comentando, la P y la B se pronuncian exactamente igual, es decir, los movimientos de la boca son exactamente iguales y la única diferencia es que en la P no vibran las cuerdas vocales y en la B sí vibran las cuerdas vocales. Todo lo demás es absolutamente idéntico. Ponemos los labios de la misma forma, movemos la lengua de la misma forma, etc. Todo de la misma forma, excepto la vibración o no de las cuerdas vocales. Y esto se aplica siempre en cada celda, pues PB, TD, KG, etc. Todos estos son conceptos que son muy útiles entenderlos, no hay que memorizarlos, no hay que sabérselos completamente de memoria, simplemente hay que entenderlos. Creo que no es especialmente difícil. Resumiendo, cuando decimos bilabial, labiodental, dental, interdental, alveolar, palatal, velar, eso es dónde se produce el sonido dentro del aparato articulador. Y luego cuando decimos oclusiva, fricativa, fricada, nasal, aproximante, aproximante lateral, percusiva, vibrante, eso es
cómo se produce el sonido. Todos estos conceptos, insisto, voy a ir explicándolos poco a poco conforme vayamos viéndolos. Y luego dentro de cada celda, por ejemplo, oclusiva bilabial, el sonido de la izquierda es el sordo, no vibran las cuerdas vocales, el sonido de la derecha es sonoro, sí vibran las cuerdas vocales, pero entre P y B, en la primera celda, la configuración de la boca es exactamente igual, la única diferencia es la vibración o no de las cuerdas vocales. Dicho eso, vamos a ver ahora qué significa esto de oclusivas. En esta clase estamos viendo las consonantes oclusivas. ¿Cómo se producen los sonidos oclusivos? En primer lugar tenemos un cierre total, oclusión, por eso se llaman oclusivas, porque hay una oclusión, es decir, un cierre total. Si nos fijamos, oclusiva se parece a close en inglés. Por eso la característica principal de las oclusivas es esta oclusión, un cierre total de los articuladores, es decir, de todos los órganos de la boca que producen la articulación de los sonidos. Este cierre total de los articuladores, pues como habíamos visto, los articuladores pueden variar. En primer lugar tenemos las oclusivas bilabiales, es decir, los articuladores son los dos labios, como su propio nombre indica, es decir, son los dos labios los que se cierran completamente. Luego tenemos las oclusivas dentales o dentialveolares, esto depende un poquito, ¿no? Pero bueno, por lo general se dice que las oclusivas en español son dentales, aunque realmente son más bien dentialveolares o dentoalveolares, ¿no? Realmente no importa mucho, ¿no? Por lo general siempre vamos a decir dental. Entonces, las oclusivas dentales, eso quiere decir que la punta de la lengua cierra el paso del aire contra la intersección de los dientes y los alvéolos. Esto es un poquito más difícil que el cierre de los dos labios, pero no te preocupes, lo vamos a ver con imágenes muy claramente. Por ahora simplemente quédate con que las dentales es el cierre total del paso del aire que se produce cuando la punta de la lengua se sitúa en la intersección de los dientes y los alvéolos. Y por último tenemos las oclusivas velares, es decir, la oclusión causada por el contacto de la raíz, es decir, la parte trasera, la parte que está más al fondo de la garganta, de la lengua contra el velo del paladar. Esto también es un poco difícil de imaginarlo, por eso también lo vamos a ver con imágenes en movimiento, etcétera, para que lo podamos entender. Entonces, estos son los tres tipos de oclusiones que tenemos en español. Bilabial, los dos labios, dental, la punta de la lengua contra la intersección de los dientes y los alvéolos, y velar, la raíz de la lengua contra el velo del paladar. Una vez que hemos cerrado totalmente los articuladores, el aire no puede salir de la boca, el aire empieza a salir de los pulmones, pero como la boca está cerrada, pues lógicamente no puede salir este aire y entonces este aire se acumula en la boca. Una vez que este aire se ha acumulado en la boca, abrimos los órganos articuladores y es entonces cuando el aire se libera, sale de la boca y se produce el sonido. Así es como se producen las oclusivas. Insisto, esto lo vamos a ver en un momento con imágenes para que lo podamos entender claramente. Vamos a explicar ahora las aproximantes. Se parecen mucho a las oclusivas, pero hay una diferencia fundamental. Habíamos dicho que las oclusivas consistían en la oclusión, en el cierre total de los articuladores, pero las aproximantes, como su propio nombre indican, no es un cierre total, sino que es un cierre a medias de los articuladores, es decir, los articuladores se aproximan, pero no se cierran completamente. Entonces, por eso decimos que es un cierre a medias de los articuladores. Ahora solo tenemos que explicar un nuevo punto de articulación que es el punto interdental, es decir, la punta de la lengua asoma un poco entre los dientes. Si volvemos aquí a esta tabla, vemos que las bilabiales tenemos la P y la B en las oclusivas y luego la B aproximante. Luego en las velares tenemos la K y la G oclusivas y luego tenemos la G aproximante. Luego, mucho cuidado porque aquí hay una pequeña diferencia. En las dentales tenemos la T y la D, que son oclusivas dentales, y aquí lo normal habría sido que el alófono
aproximante también fuera dental, pero bueno, aquí hay un pequeño desajuste, entonces el alófono aproximante no es dental, sino que es interdental. Nuevamente insisto, esto lo veremos con imágenes. En las oclusivas habíamos visto que el aire se queda aprisionado en la boca a causa de la oclusión, a causa del cierre total. En las aproximantes, en cambio, el aire no se detiene en ningún momento. Como hemos dicho, hay un cierre a medias de los articuladores, pero entonces, como no es un cierre total, el aire pues puede salir con un poco de dificultad, pero puede salir. Entonces el aire no se detiene en ningún momento. El aire sale de forma continua entre los órganos articuladores y los órganos articuladores están lo suficientemente abiertos como para que no haya fricción. En otra clase veremos que hay unos sonidos que son las fricativas, que son muy parecidos a las aproximantes, pero la única diferencia es que las fricativas, los órganos articuladores están demasiado juntos y entonces el aire sí sale continuamente, pero están tan cerrados los órganos articuladores que hay fricción, hay un sonido, hay un ruido, ¿no? ¿No? Entonces esa es la fricción. En las aproximantes los órganos articuladores están lo suficientemente abiertos como para que no haya fricción. Con esto tenemos la descripción de las oclusivas y de las aproximantes. Insisto, esto no hay que sabérselo de memoria, simplemente hay que más o menos entenderlo y otra vez, insisto, esto lo vamos a entender mejor cuando lo veamos con imágenes. Una advertencia que quiero hacer son las dentales T y D. Como hemos dicho, en español T y D son dentales, son consonantes oclusivas dentales o más concretamente dentialveolares, es decir, la punta de la lengua se coloca en la intersección de los dientes con los alvéolos. El problema es que en muchas lenguas T y D son completamente alveolares, es decir, la punta de la lengua se coloca directamente en los alveolos, no en la intersección de los dientes y los alveolos, sino directamente en los alveolos. Por ejemplo, en inglés, en las lenguas germánicas en general, la T y la D son completamente alveolares. Y esto, aunque pueda parecer un detalle sin importancia, pero los españoles, los nativos en general, escuchan muy bien la diferencia entre una T española y una T inglesa, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, cuando los americanos dicen patata, pues se nota mucho esa ta, ¿no? Entonces, se nota mucho, insisto, nadie va a confundir una palabra, pero sí se va a notar mucho el acento extranjero. También hay que tener mucho cuidado porque, bueno, principalmente en el inglés americano, posiblemente en otras lenguas también, pero que yo sepa, en el inglés americano, muchas veces la T y la D se pronuncian como una R, ¿no? Pues, por ejemplo, no dicen los americanos, no dicen water, dicen water, ¿no? Entonces, eso un español lo va a entender como una R, como la R de pero, ¿no? Entonces, no, ¿vale? La T y la D en español siempre, siempre, siempre son T y D, nunca es R. Entonces, concluyendo, la T y la D en español son siempre dentales y los nativos reconocen muy rápidamente la T y D alveolares como algo que tiene acento extranjero, ¿vale? Entonces, si queremos eliminar lo más posible el acento extranjero, tenemos que tener cuidado con la T y la D. Vale, hemos explicado un poquito de teoría, ahora vamos a ver más en detalle las oclusivas sordas, la P, la T y la K. Vamos a explicar paso a paso la pronunciación de estos sonidos. Como había estado diciendo, lo vamos a ver con imágenes para que lo veamos perfectamente. Lo primero, algo bastante fácil, bastante obvio, que no debería ser dificultad para nadie que esté ya en Español Plus, ¿no? Entonces, ¿qué letras representan los sonidos P, T, K? Pues el sonido P está representado por sorpresa la letra P. La T está representada por T. Y luego el sonido K está representado por la C cuando sigue A o U, por Q, U cuando va seguido de E y de I, y por la K. La K, como sabemos, no es muy frecuente en español, pero bueno, puede ocurrir. Por ejemplo, en kilómetro.
Ahora vamos a explicar las oclusivas sordas con este recurso muy útil de la Universidad de Iowa, en el que tenemos estas bocas y, bueno, nos explica paso a paso cómo se mueven los órganos articuladores para pronunciar los sonidos. Aquí tenemos en esta columna de la izquierda las oclusivas. En la primera columna tenemos P, T, K, en la segunda columna tenemos B, D, G. Ahora estamos con las oclusivas sordas, entonces vamos a ver P, T, K. Por cierto, aquí vemos que en la T y en la D tenemos una cosita por debajo de las letras, por debajo de la T y de la D. Esto es precisamente para marcar lo que ya habíamos dicho. La Universidad de Iowa es americana, entonces pues ellos usan estos simbolitos, la T y la D, para marcar que la T y la D son dentales, al contrario que la T y la D inglesas, que son alveolares, ¿no? Pero bueno, nosotros como estamos estudiando español, pues vamos a no hacer caso a estas cositas que hay debajo de las letras, ¿vale? Simplemente P, T, K, no importa. Entonces, vamos a ver cómo se pronuncia la P. Habíamos dicho que la P es bilabial. Entonces, a ver exactamente cómo se pronuncia la P. Vemos que el labio inferior hace contacto con el labio superior, creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. Como el velo del paladar permanece elevado, el aire no puede salir por la nariz. Entonces, este aire está aprisionado y luego el aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca al abrirse los labios y las cuerdas vocales no vibran. Entonces, volviendo otra vez desde el principio de cómo se pronuncia la P, vemos otra vez, los dos labios se cierran completamente, el aire se queda aprisionado porque no puede salir por la boca y como el velo del paladar está elevado, el aire tampoco puede salir por la nariz, entonces el aire se acumula en la boca y luego cuando se abren los labios, entonces el aire sale y se pronuncia el sonido. Y como las cuerdas vocales no estaban vibrando, pues es una P. Si hubieran estado vibrando, sería una B. Vamos a ver ahora cómo se pronuncia la T. La punta de la lengua toca la cara interior de los incisivos superiores, es decir, de los dientes superiores, creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. Luego, los lados de la lengua se apoyan contra los molares, es decir, los dientes laterales superiores, impidiendo también la salida lateral del aire. Entonces, otra vez, el aire está completamente paralizado. Vemos que no puede salir el aire por ningún sitio de la boca y tampoco por la nariz, porque el velo del paladar permanece elevado. Y luego se abre la boca, la lengua se ha ido para atrás y entonces se abre el paso del aire y este aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca y las cuerdas vocales no vibran. Entonces, volviendo otra vez desde el principio, más rápidamente, la punta de la lengua toca los dientes superiores, cerrando el aire completamente. Luego, como el velo del paladar está elevado, pues el aire tampoco puede salir ni por la boca ni por la nariz, entonces el aire se acumula y finalmente cuando la lengua se va hacia atrás, vuelve a haber una abertura en la boca y el aire por fin puede salir y ahí es cuando se produce el sonido que es una T, no es una D, sino una T porque las cuerdas vocales no vibran. Por último, vamos a ver el sonido K. El postdorso, es decir, la raíz que nosotros habíamos dicho, básicamente la parte trasera, la parte posterior de la lengua, el postdorso de la lengua se eleva hasta tocar el velo del paladar, creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. Por supuesto, el velo del paladar permanece elevado, por lo que vemos aquí que hay una oclusión completa y el aire no puede salir ni por la boca ni por la nariz. Y luego cuando la raíz de la lengua baja, entonces el aire aprisionado en la boca tras la oclusión escapa por la boca y entonces se produce el sonido K porque las cuerdas vocales no vibran. Como veremos, si las cuerdas vocales hubieran vibrado, entonces sería una G. Ahora vamos a ver las oclusivas sonoras, es decir, la B, la D y la G, y principalmente sus alófonos, porque aquí realmente está la dificultad. De hecho, una de las dificultades principales de la pronunciación del español.
¿no? Porque, como vamos a ver, aunque aparentemente son 3 sonidos, realmente son 6 y pronunciar el sonido que no corresponde en su contexto hace que los nativos noten muy rápidamente el acento extranjero, y no solo que noten acento extranjero, sino que a veces incluso se confundan, ¿no? No sepan lo que estás diciendo. Entonces, aquí mucho cuidado. También muy básico, vamos a ver qué letras representan los fonemas B, D, G. Pues la B está representada por las letras B, V y W, también muchas veces. La D está representada por la D, ¿no? Entonces no es difícil. Y luego la G está representada por la G, cuando va seguida de A o U, Ga, Go, Gu. Luego por G, U, cuando va seguida de E y de I, entonces Ge, Gi. Y cuando queremos pronunciar Gue, Gui, entonces tenemos que poner G, U y esta U con diéresis, que son los dos puntitos que hay encima de la U para decir que esa U sí se pronuncia cuando sigue E, I. Y aquí una aclaración, una advertencia muy importante, que por alguna razón los extranjeros, los estudiantes se resisten muchísimo, pero por favor, no existe en español, no existe el fonema V, no existe la V. Simplemente no existe la V, o sea, es que no sé cómo decirlo, pero de verdad, la V no existe. Como habíamos dicho en la diapositiva anterior, tanto la letra B como la letra V representan el mismo fonema, el fonema B. Por tanto, la V, la letra V, no representa el sonido V, porque simplemente el sonido V no existe en español. Entonces no decimos volver, no decimos eso, decimos volver. De hecho, lo vamos a ver un poquito mejor, un poquito más adelante. Conclusión, no existe el fonema V, no existe el fonema V en español. Volvemos a este recurso de la Universidad de Iowa y vamos a ver ahora muy rápidamente cómo se pronuncian la B, la D y la G oclusivas. Y lo vamos a ver muy rápido porque, como habíamos dicho, entre la P y la B, entre la T y la D, entre la K y la G, la única diferencia es la vibración o no de las cuerdas vocales. Entonces, en P, T, K no vibran las cuerdas vocales, en B, D, G sí vibran las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, estamos aquí en la B, vemos que los dos labios se cierran. Luego el aire queda aprisionado porque los dos labios están cerrados, el velo del paladar está cerrado. Luego se abren los labios, sale el aire y como sí vibran las cuerdas vocales, entonces es una B, no es una P. Y lo mismo pasa básicamente con la D, que se pronuncia igual que como habíamos visto en la T, solo que, bueno, vemos aquí, ¿no? La punta de la lengua contra los dientes. Luego tenemos que, como el velo del paladar también está elevado, pues no puede salir el aire ni por la boca ni por la nariz. Luego se abre la boca porque la lengua va hacia atrás y entonces sale el aire, y como las cuerdas vocales sí vibran en este caso, entonces tenemos una D. Y en la G tenemos lo mismo que con la K, es decir, la raíz de la lengua se pone en contacto con el velo del paladar, entonces el aire no puede salir ni por la boca ni por la nariz, entonces el aire queda aprisionado, y cuando ya la lengua se relaja un poco, sí puede pasar el aire y sale el aire por la boca. Y en este caso las cuerdas vocales sí vibran, por eso tenemos una G en lugar de una K. Entonces básicamente vemos que la P y la B es lo mismo, solo que en la P no vibran las cuerdas vocales, en la B sí vibran, en la T y la D lo mismo, y en la K y en la G lo mismo. Y ahora realmente tenemos la principal dificultad, en mi opinión, de esta lección, los alófonos de B, D, G. Como habíamos visto en la clase anterior, los alófonos son las diferentes maneras de pronunciar un mismo fonema. Entonces tenemos que B se pronuncia de dos formas distintas, D se pronuncia de dos formas distintas y G se pronuncian de dos formas distintas. Y esto es predecible a partir del contexto.
Entonces, vamos a verlo. Vamos a empezar con B. B, el fonema B, tiene dos alófonos. Es decir, el fonema B se puede pronunciar de dos formas distintas dependiendo del contexto. Entonces, se pronuncia B, oclusiva, total, ¿no? Con un cierre total de los labios, después de pausa, es decir, pues por ejemplo, si no estoy hablando y el primer sonido que digo es una B, entonces eso se considera después de pausa. Otra pausa es, por ejemplo, yo estoy hablando, paro un momento, como ahora, y eso es una pausa, ¿vale? Entonces, por lo general, cuando hay una pausa o cuando no estaba hablando y empiezo a hablar, eso es lo que se considera después de pausa y también en la secuencia MB. Solo en esos dos contextos tenemos la B oclusiva. En todos los demás contextos tenemos la B, ¿vale? La B, que así aislada es un poco difícil de decir, pero bueno. Entonces, luego, en un momento, vamos a ver cómo se pronuncian estos alófonos, porque la pronunciación es distinta a los alófonos oclusivos. Tenemos que ver ahora en la siguiente, cuando terminemos de ver cuándo ocurren los alófonos, vamos a ver cómo se pronuncian estos alófonos. Luego, el fonema G, pues se pronuncia G, oclusiva, otra vez después de pausa y en la secuencia NG. Y ya está. En todos los demás contextos tenemos el sonido G, ¿vale? Que otra vez, de forma aislada, es un poco difícil de pronunciar, pero por supuesto todos los nativos lo pronuncian perfectamente. Y por último tenemos el fonema D, que se pronuncia dental, oclusivo, es decir, D, después de pausa y en las secuencias LD y ND. En todos los demás contextos se pronuncia D. Las repercusiones de esto son bastante más importantes de lo que pueda parecer en un primer vistazo, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a ver cómo pronunciamos estos nuevos alófonos, la B, la G y la D. Volvemos a la web de la Universidad de Iowa y estamos en lo que, esta web llama espirantes. Esta es una terminología un poco antigua, no importa. Bueno, nosotros las llamamos aproximantes y otra vez vemos aquí que en la B y en la D hay una cosita por debajo del símbolo fonético. Tampoco importa, ¿no? Nosotros no usamos estas cositas por debajo porque no son necesarias, ¿no? Entonces, vamos a ver primero cómo se pronuncia la B aproximante. Vemos que el labio inferior se aproxima, por eso se llaman aproximantes, al labio superior sin cerrarse completamente. Esto es lo importante, esto es lo realmente importante, ¿no? Que en la B oclusiva sí se cierra completamente, en la B aproximante no se cierra completamente. Los labios entreabiertos dejan entre ellos una hendidura, es decir, un pequeño hueco, por la que el aire sale continuamente sin que se produzca turbulencia. Turbulencia es lo que nosotros habíamos llamado fricción. Es lo mismo. El velo del paladar permanece elevado, esto es igual, y luego las cuerdas vocales vibran. Entonces vemos que el aire sale en todo momento. Es importante, por cierto, la diferencia entre cuando decimos que el aire queda aprisionado y sale de repente en las oclusivas, porque, por ejemplo, yo no puedo mantener la P, la B, la T, la D, la K, la G, no puedo mantenerlas en el tiempo. Yo no puedo decir, por ejemplo, no, porque parece que me estoy muriendo. En cambio, sí puedo mantener indefinidamente el sonido V, el sonido D, puedo mantener indefinidamente el sonido V, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, esa es una de las diferencias, ¿vale? Entonces, otra vez volvemos para verlo rápido, ¿no? Básicamente, el labio inferior se aproxima, sin cerrarse completamente, al labio superior. Luego, los labios entreabiertos dejan que, corra el aire continuamente hacia afuera, el velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales vibran. Luego, vamos a ver el alófono de la D.
La punta de la lengua se aproxima al filo de los incisivos superiores, dejando una hendidura por la que el aire sale continuamente sin que se produzca turbulencia. Bueno, esta web dice que la punta de la lengua se aproxima al filo de los incisivos superiores. Bueno, esto depende un poquito también del acento, depende de varias cosas, ¿no? Como vemos aquí, la punta de la lengua en todo momento está detrás de los dientes. Pero bueno, esto pues depende del hablante, depende de la velocidad con que estemos hablando, pues la punta de la lengua puede quedarse un poquito detrás o puede asomar, puede salir un poquito entre los dientes, no importa mucho, ¿no? Y como digo, sin que se produzca turbulencia. Esto es una diferencia porque, por ejemplo, en inglés también existe un sonido parecido, ¿no? Que es la diferencia entre day, día, y they, ellos, ellas, ¿no? Entonces, el sonido de they en inglés es they, así muy fuerte, muy pesado. Eso es porque en inglés es fricativa. Entonces, en inglés hay fricción. Es lo que esto llama turbulencia. Este recurso de la Universidad de Iowa llama turbulencia, ¿no? Entonces, en inglés es they, con turbulencia, con fricción. En español no hay turbulencia. En español es un sonido mucho más ligero, ¿vale? Entonces, en español es, por ejemplo, dado, dado, ¿vale? No es dado, sino dado. De hecho, como dice a continuación, este es un movimiento ágil y rápido, ¿vale? No es, insisto, no es the, como en inglés, sino the, ágil y rápido. El velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales vibran. Y por último vamos a ver el último, que es posiblemente el más difícil. ¿Por qué es el más difícil? Porque en la V y en la D podemos nosotros, si nos ponemos en un espejo, y esto por cierto es algo que tenemos que hacer, tenemos que ponernos en un espejo y practicar y vernos la boca, vernos los labios, vernos los dientes, vernos la lengua, ¿vale? Entonces en la B, como habíamos dicho, pues tenemos aquí esta pequeña apertura de los labios, ¿vale? Entonces, así, entonces, pues bueno, simplemente vemos nuestra boca y vemos que no cerramos completamente los labios, sino que hay una pequeña apertura, y esto lo podemos ver perfectamente en el espejo. Luego, en la D, pues también podemos ver que la lengua asoma un poquito entre los dientes, ¿vale? El problema con el sonido de la G es que, claro, como ocurre al final de la boca, pues eso no se puede ver en el espejo, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente hay que practicar un poquito más y hay que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se pronuncia la G. El postdorso de la lengua se aproxima al velo del paladar, dejando una hendidura, un pequeño hueco, por donde el aire sale continuamente sin que se produzca turbulencia, ¿vale? Entonces aquí mucho cuidado. En la G oclusiva habíamos visto que la raíz de la lengua tocaba completamente el velo del paladar. En este no. Vemos que hay, bueno, un hueco lo suficientemente grande como para que corra el aire sin dificultad. Y por cierto, mucho cuidado porque aquí dice por donde el aire sale continuamente sin que se produzca turbulencia. Entonces, aquí nuevamente es muy importante. En el alófono G no hay turbulencia. Entonces es pues simplemente G. Si hubiera turbulencia, entonces tendríamos G. Eso es el sonido de la J, que es un fonema completamente distinto en español, ¿vale? Entonces, mucho cuidado porque para muchos extranjeros este alófono G y el sonido de la J es lo mismo. Pero para un nativo nunca es lo mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay muchos extranjeros que como oyen al profesor nativo pronunciar, por ejemplo, lago o salga o largo, amigo o agua, y ellos escuchan este sonido, pero como no existe en su lengua, entonces ellos creen que dicen lajo, salja, larjo, amijo, ¿vale? Entonces, no, mucho cuidado porque ese es un sonido completamente distinto. Ahora vamos a continuar. El velo del paladar permanece elevado, por eso el aire no sale por la nariz, y las cuerdas vocales vibran. Entonces, así es como se pronuncian estos tres alófonos. Como habíamos visto,
Pues la diferencia principal entre estos alófonos y los alófonos oclusivos es que los oclusivos se cierran completamente los articuladores y aquí no. Aquí siempre puede salir el aire continuamente, ¿vale? Nunca para en ningún momento el aire. Y eso es pues la característica principal. Por cierto, igual que hemos visto que muchos estudiantes extranjeros confunden el sonido G con J, también muchos extranjeros confunden el sonido V con el sonido V, ¿vale? Eso es, y bueno, por eso muchos extranjeros pues pronuncian la V, porque ellos cuando oyen al profesor nativo, ¿no?, que pronuncian la V, pues esta V perceptivamente puede parecer más una V, pero no, ¿vale? Porque la V, como veremos en otra clase, es un sonido completamente distinto. Respecto a los alófonos de B, D, G, tenemos que tener mucho cuidado porque los símbolos fonéticos son engañosos. ¿Por qué? Porque los símbolos fonéticos, pues tenemos aquí, ¿no? Alófonos de B, D, G y usamos las letras normales, B, D, G. Estos símbolos, como digo, son engañosos. ¿Por qué? Porque si los ponemos así parece que normalmente decimos B, D, G, oclusivas, pero no. El 80% de las veces no ocurren los alófonos oclusivos, sino que ocurren los alófonos aproximantes. Bueno, esto por supuesto es una estadística general, aproximada, ¿vale? Pero sí, esto en la bibliografía dicen que aproximadamente el 80% de las veces no ocurren los alófonos oclusivos, sino los alófonos aproximantes, es decir, no ocurren B, D, G, bueno, solo el 20% de las veces, pero el 80% de las veces ocurren B, D, G. Y entonces, esto, aunque un nativo, siempre va a entenderte, o casi siempre va a entenderte, pero aún así esto conlleva un problema, que es que pronunciar oclusiva cuando corresponde a aproximante hace que el nativo perciba una de las dos cosas. O una consonante doble, entonces, por ejemplo, la preposición abajo, ahí corresponde una aproximante. Entonces, la mayoría de los extranjeros no dicen abajo, sino que dicen abajo, ¿no? Con esta ba, así oclusiva, ¿no? Que es muy rara, eso no existe en español, ¿vale? En esa posición. Entonces, si cuando un extranjero dice abajo, pues un nativo lo que entiende es una consonante doble, ¿no? Pues parece que está diciendo abajo, o la sorda correspondiente. Es decir, la sorda correspondiente de la B es la P, ¿no? Entonces, cuando un extranjero dice abajo, pues un nativo lo que va a notar es, lo que va a percibir es o abajo o abajo, ¿vale? Entonces, es muy confuso para los nativos. Y hay veces incluso que pueden entender otra palabra totalmente distinta o simplemente no entenderte, ¿vale? Entonces, por eso, mucho cuidado con pronunciar cuando corresponden las aproximantes, pronunciar aproximantes. E incluso, esto haciendo un poco de trampa, ¿vale? Esto es haciendo un poco de trampa, esto no es lo mejor, pero incluso si para ti es muy difícil pues calcular todo esto de los contextos en los que ocurre la oclusiva o la aproximante, es incluso mejor pronunciar siempre aproximante, es decir, B, D, G, siempre aproximante, mejor que pronunciar siempre oclusiva. Por supuesto, lo mejor es pronunciar oclusiva cuando corresponde oclusiva o aproximante cuando corresponde aproximante. Pero si no puede ser, entonces mejor pronunciar siempre aproximante. Porque, como acabamos de ver, el 80% de las veces los alófonos son aproximantes y no oclusivos. Entonces, aquí tenemos los versos, la letra y la transcripción, ¿vale? Entonces, vemos que, por ejemplo, volando voy, volando vengo. El primer volando, como va detrás de pausa, entonces es B oclusiva. Luego, voy, como no va detrás de pausa, entonces es aproximante. Aquí mucho cuidado, porque que sean palabras distintas, eso no importa. Lo que importa es que, yo cuando estoy hablando, pues no digo volando voy. No, yo digo volando voy.
¿no? Como si fuera una sola palabra. Yo pronuncio seguido, no hago una pausa en volando voy, ¿vale? Entonces se considera que no hay pausa entre volando y voy. Y luego otra vez, ahora sí hay una pausa detrás de volando voy, que la marcamos con estas dos líneas verticales, y luego volando vengo. Entonces otra vez, volando va detrás de pausa, por tanto B, oclusiva, pero luego vengo, tenemos esta B aproximante y el segundo verso es exactamente igual, entonces no hay complicación. Luego, más importante y más interesante, cuando dice y volando voy, ¿no? Pues tenemos que en el primer verso era volando con B oclusiva porque estaba justo detrás de pausa. Pero ahora en la segunda parte dice y volando, ¿no? Entonces vemos que nuevamente, aunque fuera B oclusiva, pero como ahora no va detrás de pausa, sino que va detrás de una I, entonces ahora ya no es oclusiva, sino que es aproximante. Entonces dice y volando, y ahora aquí se hace una pequeña pausa y por tanto lo que corresponde es oclusiva. Entonces, y volando, ahí son dos aproximantes, luego hace una pequeña pausa y dice volá, entonces esa es una oclusiva, y luego volando con aproximante, voy con aproximante, luego hace una pausa bastante larga y tenemos otra vez oclusiva y luego dos aproximantes, ¿no? Volando, vengo. Y luego en el siguiente verso no dice la I, sino que dice directamente volando, voy, ¿no? Entonces, en el primero volá, pues como está detrás de pausa, corresponde oclusiva. Luego, como, bueno, dice volando, pues corresponde en volando, corresponde aproximante, y en voy también corresponde aproximante, y luego hay una pausa bastante larga y por tanto otra vez volando con oclusiva y luego vengo con aproximante porque no hay pausa. Entonces, como vemos, esto los nativos lo hacen perfectamente de forma 100% exacta, sin pensar. Esto es algo totalmente automático, como podrás comprender. Camarón de la Isla no sabe fonética, bueno, no sabía porque ya ha muerto, no sabía fonética, pero él como hablante nativo pues hace esto perfectamente sin pensar.